Bien, en la medida tenemos el espacio de la entrevista donde abordamos diversos temas y vemos el impacto que puede tener políticamente. Hoy nos acompaña Max Santa Cruz, a quien le damos la bienvenida. Hola Max, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Sandy, muchas gracias nuevamente por estar acá en A la Medida, como cada miércoles, y estar acompañando también a toda la teleaudiencia que desde casa pues sintoniza el programa y que de repente quieren escuchar un poco del análisis de coyuntura y los temas importantes del país. Y uno de los temas importantes que también nos mantiene en expectativa es la ampliación presupuestaria del presupuesto, que se ha mencionado por parte del presidente de la República, esta ampliación que se estaría solicitando, que ha indicado de hecho que necesita que sea pues por lo menos entre 13 y 14 mil millones de quetzales. El punto aquí, e inicio con las preguntas, ¿es el momento político adecuado para poder hacer esta solicitud de aumento al presupuesto? Es una buena pregunta y tiene complicaciones en la respuesta, porque recordemos que antes incluso de la aprobación del presupuesto o antes de asumir la administración, se hablaba de un aumento necesario de 10 mil millones de quetzales al presupuesto que estaba establecido, que es el mismo que está vigente desde el 2022, 2023, y que se quedó para este ejercicio del 2024. En este sentido, se hablaba de que, bueno, si la corrupción era un elemento importante dentro del desperdicio de la gestión y la calidad del gasto público, tomando algunas medidas de corrección importantes, como parte también del discurso político de la oferta electoral, de pronto podría haber no solo la confianza de la población de que el recurso estaba siendo bien utilizado, sino que también poder encontrar otros espacios presupuestarios que podrían ser utilizados para salvar muchas de las necesidades que tenemos sin duda. En este sentido, en un principio de la administración, todavía gozando de la confianza y el beneficio de la duda de la población, podría ser bien visto. Sin embargo, en sectores políticos, dicha solicitud no es bien vista, porque nuevamente vuelven a apelar al llamamiento que se hizo antes de la aprobación del actual presupuesto. En este sentido, yo veo complicado que una ampliación presupuestaria por un monto de 13 mil a 14 mil millones de quetzales sea realmente aprobado por el Congreso de la República, y pensando en que si no llevamos 100 días de administración y que estamos cerca de cumplir los 2 meses, todavía imagino que hay algunas preguntas con algunas respuestas que será necesario cubrir para saber si la justificación, en qué áreas, por qué y qué problemas se han encontrado. Y menciono esto porque hoy en día escuchábamos en el análisis previo la situación catastrófica del sistema de salud, del Hospital San Juan de Dios, pero escuchando las declaraciones del ministro y de la viceministra ayer hablaba de un faltante cerca de 13 millones de quetzales. Hoy en día el ministro habla de un faltante de cerca de 650 millones de quetzales para poder cubrir las necesidades de los proveedores. Y habla que esto es una situación de impago que se había dado en el pasado. Pero entonces pregunto yo políticamente, si se dio en el pasado el impago, ¿por qué siguieron prestando estos servicios si no se les pagaba? ¿Y por qué ahora explota esta situación justo al segundo mes de la administración? Es decir, aquí hay muchas cosas alrededor, no solo de la solicitud, pero también de la aprobación, en un monto que son nada más y nada menos que 13 mil millones de quetzales. Es bastante plata, y la gente creo que está esperando sí resultados, pero también calidad de gasto y de alguna forma mejores controles. Y por cierto, la oposición pues está muy pendiente, ¿no?, de esta ampliación, de esta solicitud de ampliación presupuestaria que se pues realizará por parte del Ejecutivo. Se ha indicado por parte de la oposición que dentro de la solicitud se ha podido observar ya que un 80% va para funcionamiento y solo el resto, el 20% entonces, iría para temas de inversión en salud y en educación, por ejemplo. Y ellos esperan y piden que se haga un reajuste para poder de esta manera apoyar pues esta ampliación, porque pues no están como de acuerdo, ¿no?, en cuanto a el monto y sobre todo cómo se va a utilizar este dinero. ¿Qué piensas? Veamos, o sea, tiene razón de ser la solicitud en términos de la responsabilidad, pero en términos prácticos y de política verdaderamente
es ilusorio pensar de que esto va a suceder. ¿Y por qué? Porque hay amarres a nivel de pactos colectivos de los sindicatos que están adscritos en más de 60 al Ministerio de Salud y los tantos otros que conocemos del Ministerio de Educación. Y si bien se tiene temor de que este dinero o esta ampliación pueda eventualmente ser reclamada por algunos de estos sindicatos para poder cubrir esas necesidades de operación y dejar muy poco a la inversión, pues eso sí lleva un tema de preocupación para cualquiera, para el ciudadano o para la oposición política. Pero también hay que entender, le está pidiendo la oposición política algo que es difícil de cumplir al gobierno en los términos en los que están planteando. Queremos cambiar que la burocracia o la grasa burocrática de la administración pues no esté. Empecemos a aprobar desde el Congreso de la República una ley de servicio civil. Empecemos a depurar las plazas fantasma que existen desde el organismo legislativo o han existido y las demás instituciones del Estado y empecemos a recortar entonces ahí gastos innecesarios. Mejoremos la calidad, establezcamos una propuesta de calidad y gestión del gasto para que podamos tener como puntos de partida esas acciones, porque esta que se pide, sí, tiene sentido, pero es políticamente difícil y poco viable realizar, tanto de la oposición si estuviera en el gobierno, como el gobierno cuando estuvo en oposición. Es decir, creo que hay que agotar temas previos a llegar a un entrave que no va a permitir desde esta justificación de pronto avanzar a cubrir, no digo tal vez las 13,000 millones de quetzales de las necesidades solicitadas, pero sí muchas de las partidas, como mencionaba, de esos 650 millones que hoy en día tienen a un sistema de salud colapsado, que no lo va a arreglar, pero que va a ayudar a paliar la crisis que hoy en día se vive. Y otro de los puntos también en temas de presupuesto, cómo podemos hacer un mejor uso del dinero público. Pues cuando estaba en campaña, cuando era candidato todavía, el presidente de la República mencionaba, y bueno, ahora también el ministro de Finanzas se ha indicado de que un 30 y 40% del presupuesto se iba por temas de corrupción, por ejemplo. Y algunos analistas indican que, bueno, aquí podría ser una oportunidad, pues, también para poder ver de qué manera se logra optimizar el gasto, ¿no? ¿Qué piensas respecto a esta situación y cómo poder, pues, tener el control también sobre el dinero que se tiene? Estoy de acuerdo. En este espacio hemos mencionado que la propuesta electoral del presidente Arévalo fue siempre el tema del combate a la corrupción. Así es. Es decir, ¿por qué? Porque hay una necesidad, porque hay una conciencia de ciudadanos y de clase política de quienes queremos cambiar las condiciones del país, de que esto ha sido uno de los cánceres importantes que hoy en día se ven reflejados en la realidad y en la catástrofe de carreteras, en la catástrofe del sistema educativo, en la catástrofe del sistema de salud, por mencionar algunas de las instituciones responsables que nos afectan a los ciudadanos y que no vemos respuesta. No sé si es un 30, un 40 o de pronto es más. Yo empezaría primero teniendo una auditoría practicada, que creo que ahí sí ya van tarde, sería de hecho casi desde el día 1, una auditoría practicada a nivel, una auditoría forense se llama, con todas las investigaciones necesarias de cómo se encuentra la situación de cada uno de los ministerios y los hallazgos. Han pasado casi 2 meses y hemos tenido algunas denuncias, pero necesitamos que esas denuncias se traduzcan en presentación de las mismas al Ministerio Público para que como ente investigador, en compañía, no sé si de la Contraloría General de Cuentas o quien corresponda, podamos iniciar las investigaciones y sobre todo deduzcamos responsabilidades posteriores de quienes han usado los recursos del Estado para llegar a un beneficio propio que se representa en situaciones catastróficas como las del Hospital San Juan de Dios. Ahí es donde se expresa la corrupción. Y tristemente volvemos a escuchar esta historia cada 4 años con la administración de turno que llega y la situación sigue siendo la misma, caótica cada 4 años y no hay un responsable que esté señalado y que sea castigado por los actos de corrupción. Es decir, el presidente Arévalo y su administración tienen una enorme oportunidad de devolver la confianza a la administración, recuperar la institucionalidad y conseguir el apoyo de la población si las medidas que pueda empezar desde el Ejecutivo a cambiar y agilizar procesos administrativos, a cambiar la discrecionalidad en el tiempo sobre cómo se manejan las cosas para que podamos avanzar, pueden ser pasos certeros para que precisamente la administración avance en el combate a la corrupción, cumpla con su objetivo de campaña, pero también ayude a resolver de entrada algunos de los problemas o los grandes problemas que el país tiene en términos de su institucionalidad y un sistema en todos los términos colapsado.
Ya para ir finalizando, Max, sabemos que está la necesidad de una ampliación presupuestaria. El Ejecutivo pues ve la necesidad también para poder continuar. Vemos diversos temas donde hay un colapso también y que se necesita ir avanzando, y para eso pues es necesario también tener fondos, ¿no? Por otra parte, en este caso las bancadas opositoras pues están también fiscalizando y supervisando y viendo de qué manera también los convencen para poder apoyar esta ampliación. El punto aquí es necesario tener los recursos, pero cómo también poder tener la seguridad de la buena utilización, la urgencia y la necesidad que existe también de una ampliación en nuestro presupuesto, sin llegar a una deuda incluso. No, sí, y la parte del endeudamiento está difícil. Tenemos deuda de arrastre incluso. Exacto. Que no se ha pagado en términos, por ejemplo, del Ministerio de Comunicaciones, que ha sido un botín político tradicional, no solo de funcionarios, constructores o diputados en su momento, gobernadores, incluso alcaldes, pero también, lógicamente, vemos el incumplimiento del pago a proveedores. Ojalá que prive la responsabilidad y la seriedad política de la bancada de oposición, que el debate legislativo sea en términos de la construcción de un país, que exijamos al Ejecutivo que ejecute con responsabilidad, con seriedad, con calidad el gasto, el recurso que haya, ya sea en la ampliación, en lo que se logre ampliar o en lo que se tiene, para empezar a ver resultados. Y que no se utilice este momento como una especie de moneda de cambio y de canje para obtener otro tipo de concesiones, claro, a partir del apoyo que se necesita en la ampliación presupuestaria. Si llegamos a eso, es exactamente lo mismo de lo que queremos señalar, de lo que queremos evitar. Estamos en la continuidad de seguir provocando que hayan unos que lo que hoy en día señalamos, en lugar de ser los señalados, se conviertan en otros. Pero no cambiamos la historia. Guatemala está en una situación, o ha estado en una situación histórica, de necesidad de cambio y transformación de la institucionalidad, pero sobre todo también del sistema, y de devolver la confianza ciudadana que ha sido tantas veces traicionada. Es el momento de dar mensajes claros de parte de la oposición, pero también de la administración del presidente Arévalo, para que juntos, incluso oposición, presidente Arévalo y su gabinete, pero ciudadanos, podamos caminar en la misma dirección, porque el país, en serio, no tiene mucho tiempo ya que perder. Exacto, hay muchas necesidades y hay que actuar de una forma rápida, ¿no? Totalmente, y con resultados y transparencia. Gracias, Max, por acompañarnos y por darnos a conocer también estos aspectos políticos, también cómo impactan en temas tan importantes como ahora esta ampliación presupuestaria. Nos vemos la próxima semana. Feliz noche. Claro que sí, feliz noche, y estén en contacto, por supuesto, y en sintonía siempre de La Media. Vamos a ir a una pausa nosotros, regresamos enseguida con noticias internacionales.